El presente video no constituye asesoría jurídica, por lo que se recomienda consultar con un abogado ante cualquier situación legal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este séptimo episodio de este increíble podcast llamado Inside Legal. Mi nombre es Diego Bernés. Y yo soy Ariadna Rodríguez. Y dime, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ¿acaso alguna vez ustedes han comprado algo en línea, ya sea un par de leggings o incluso un boleto para un concierto? Pues felicidades que ustedes han participado en lo que es una compra-venta. Pero ahora, ¿qué sucede cuando se está hablando de una compra más grande? Un teléfono, un carro o incluso hasta una casa. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de esto. Queremos desmenuzar un poquito acerca de qué es el contrato de compraventa. Entonces quédense, porque en este episodio, como mencionó mi compañera, vamos a hablar acerca de lo que es un contrato en primer lugar, cuáles son las obligaciones y derechos que pues obtienes al momento de suscribir uno, y también vamos a dar unos tips para aquellas personas que pues tengan que elaborar luego contratos de compraventa o tal vez en un futuro tengan que firmar contratos. Entonces quédense porque va a estar muy bueno el episodio. Exacto. Pero primero vamos a empezar con lo más básico, que es ¿qué es un contrato? Aquí la pregunta es, para crear las bases, ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en un contrato? Digo, ¿tú qué crees? Pues puede ser que luego, para quienes no sepan, a lo mejor puede ser algo aburrido, un papel lleno de letras que no Exacto, o entienden. hasta justo complicado. Pero la verdad es que es bastante sencillo y por eso estamos aquí el día de hoy para explicarles. Pero quiero que se imaginen una promesa legal, donde dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer algo y se comprometen para realizarlo, en el cual dicho pacto tiene consecuencias en caso de que una de las dos partes lo incumpla. Y literal lo podemos tomar como una metáfora, el hecho de tener reglas del juego, que en caso de que uno falle o uno incumpla, tal vez van a haber sanciones, como, ¿sabes qué? Te vas a salir del partido o va a haber una multa. La verdad no sé cómo funcionan los deportes tal cual, pero es como algo relativo que podemos tomar con el tema, ¿no? Entonces se podría tomar como el contrato como un medio por el cual se pueden crear o transferir derechos y obligaciones, por así Exactamente, decirlo. exactamente. Entonces, con este contrato, ya sabiendo lo que es de forma abierta, ¿qué es un contrato de compraventa? Y bueno, justo bajo la tesis de que es un acuerdo entre partes que pues transfieren o crean obligaciones y derechos, en este sentido es cuando dos personas, o bueno, dos o más personas se transfieren la propiedad de un bien o Sí, incluso se transfieren derechos, por así decirlo. exactamente. Entonces, todo esto a cambio de un precio cierto en dinero, ¿ok? Es muy importante que sea en dinero, porque si no, si estamos hablando, no sé, de un trueque, en el sentido de que yo ya doy mi computadora por la tuya, ya no estamos hablando de una compraventa, estamos hablando de una permuta, que ese es otro tipo de contrato, que podríamos hablar más adelante de ello, pero Exacto, no es el sí. tema de hoy. Entonces, lo importante de un contrato de compraventa es básicamente estas cuestiones de que la transferencia de la propiedad de un bien o un derecho a cambio de un precio cierto en dinero. Y de hecho esto se encuentra sustentado en el artículo 2248 del Código Civil Federal. Ahora, algo muy importante también es que, considerando que la definición de contrato es el acuerdo de voluntades, esto significa que la compraventa se entiende jurídicamente que es perfecta, es decir, que ya surtió efectos una vez que ya se haya convenido tanto en el objeto determinado y también el precio cierto. O sea, digamos, una vez que yo le digo a Ari, ¿sabes qué? Te voy a vender mi computadora por 1,000 pesos, ¿no? Ok, ok. Si ella ya está de acuerdo, técnicamente, jurídicamente hablando, ya es perfecta la compraventa. Ya surtió efectos, nada más que todavía está pendiente que ella me dé el dinero y que yo le dé la propiedad de la computadora, Exactamente. pero esto ya está. O sea, ya existe la compraventa y se encuentra también en el artículo 1402 del Código Civil Federal. Solo que hay una cuestión muy importante de este artículo que luego vamos a tocar más adelante, que es el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, es decir, puede ser verbal, por Ujú. ejemplo, sino cuando recae sobre cosa inmueble, es decir, Una casa. una casa, un edificio, un terreno. Ahí hay otras cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero me estoy adelantando. Así que ya con eso en mente, creo que ya podemos decir que ya saben que es un contrato y que es un contrato de compraventa. Exactamente. Entonces, yo entendiendo el concepto de contrato de compraventa, ahora hay que entender cuáles son esos aspectos importantes que se deben de cuidar, que se incluyan en el contrato de compraventa para que justo sea válido, para que sea un buen Exacto. contrato, ¿sabes? Porque es como una receta de cocina.
Sí, totalmente. Si faltan ingredientes, pues no va a salir bien. No, va a salir rancio. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Bueno, de primera instancia, algo que es la base ante cualquier tipo de contrato es el consentimiento. Esto es un elemento de esencial. Es decir, esto no solo aplica para el de compraventa, aplica para todos. Ya que, como dije, es algo base. Debido a que, ¿esto qué significa? Básicamente que las dos partes que están dentro del contrato están de acuerdo en su totalidad en que se lleva a cabo. Y lo más importante es que nadie está obligado. En caso de que si ya se obligue, ahí es cuando se rompe y este contrato en esencia es inexistente. ¿Y esto en donde se encuentra especificado? En el artículo 1794 del Código Civil Federal, que nos dice que para la existencia del contrato, como dije, cualquier contrato, se requiere y en primera fracción que nos dice el consentimiento. Eso es bastante importante. Ahora, hablando en contrato, ¿cómo yo sé que ambos tenemos el consentimiento de estar celebrando de las dos partes? Básicamente tienes que escribir es que es su voluntad tal, hacer la operación del contrato, ¿no? O sea, de forma expresa, así se establece, pero del consentimiento puede ser tanto expreso o de igual forma tácito. Como dije, el expreso es cuando se establece de forma expresa, valga la redundancia, que los dos están de acuerdo. Ahora, de forma tácita es lo que sucede cuando se está haciendo, por ejemplo, una compraventa en línea. Nosotros, al yo darte la información de mi tarjeta, al yo darte todo, yo estoy dando el consentimiento tácito que quiero comprarte esos leggings o quiero comprarte esa blusa. Entonces, en ese tipo de transacciones, no necesitas firmar un contrato tal cual, ya que solo es dar el dinero y ya yo te doy el producto, básicamente. Exacto, es justo como los ejemplos donde pasa al Oxxo, ¿no? Y Exacto. quieres comprar unas papas, algo así. No es como que directamente vas con el cajero y te firma un contrato de Exacto, compraventa. si no, imagínate qué tanto van a tardar las colas, va a Exacto. estar horrible. Entonces, en ese sentido estamos hablando de consentimiento tácito, ¿no? Tácito, Correcto. exactamente. Y de ahí es en donde viene algo que igual es esencial. ¿Y eso qué es, Diego? Es el objeto. Que de hecho, nada más como para dejarlo muy en claro, es que tanto lo que es el consentimiento y lo que es el objeto, como lo menciona mi compañera, y también otro elemento que mencionaremos en el futuro, se tratan de elementos de existencia del contrato. Es decir, sin estos elementos no puede existir. Y obviamente el objeto es parte de ello. ¿Por qué? Porque pues es la razón de ser del contrato. Del Es por qué estamos aquí el día de hoy firmando esto. exacto, es qué estás comprando, básicamente. Y para ello es muy importante que este objeto cumpla con ciertos requisitos que también se van relacionando con lo que son los elementos de validez, que también explicaremos más adelante, pero que al fin y al cabo tienen efectos en el contrato debido a que, como he mencionado, pues se trata del objeto, que es en primer lugar que el objeto sea real, ¿no? O sea, que exista. O sea, por ejemplo, que yo le diga a Ari, ¿sabes qué? Te doy 20,000 pesos si me das tu alma. Ok, ¿Ves? no. Ahí, Yo no tengo el consentimiento. entonces, en primer lugar no tiene consentimiento. Y en segundo lugar, pues, quitando lo que son los aspectos espirituales, jurídicamente, pues, no existe el alma. Entonces, en este sentido, no se cumple con este elemento de existencia del contrato y por ende el contrato no puede existir. Exactamente. ¿Ok? Otra cuestión del objeto que va muy relacionado con el que sea real es que sea físicamente posible. Es decir, también, si yo le digo a Ari, oye, ¿sabes que te doy tanta cantidad de dinero si vuelas? Acepto. Ahí está, hazlo. Yo no sé volar. No puedo. Exacto, es como es algo físicamente imposible, pues tampoco puede existir el contrato con un objeto así. Y la otra cuestión es que sea jurídicamente posible, que esto significa que a lo mejor físicamente podrías hacerlo, pero no tiene validez legal, no existe en el mundo jurídico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, llevándolo a otras cuestiones que no sean tanto de compra-venta, pero sí de contratos en general. Si yo dijera, oye, ¿sabes qué? Esta persona se quiere casar con su prima. Jurídicamente no es posible. Esto lo sabemos, ¿no? No se puede, no tendría razón de ser ese contrato, porque al fin y al cabo, como he mencionado, jurídicamente no es posible, ¿ok? Comparte consanguinidad. Ahora, regresando al contexto de los contratos de compra-venta, lo mismo sería si yo dijera, oye, ¿sabes qué? Te vendo la casa de Ari. No, es mi casa. Exacto. No es de él. Exacto, y como yo no tengo la propiedad jurídicamente, yo no puedo hacerlo, ¿ok? Yo no tengo la titularidad de la propiedad de esa casa, entonces jurídicamente es imposible y por ende
no hay objeto, no se cumple con el objeto del contrato y el contrato no existe. Y otra cuestión también muy importante es que sea claro el objeto, es decir, que esté correctamente determinado con todos los detalles que lo implica. Esto lo pueden ver de forma muy específica cuando hacen compras en línea, porque si se dan cuenta, por ejemplo, no sé, en Amazon, cuando quieren comprar algún producto, te aparece ahí toda una descripción de lo que es, Exacto. cuánto mide, color, tamaño, ¿Quién lo etcétera. vende? Quién lo Todo. vende, exacto, proveedores. Entonces, todo esto forma parte de la determinación del objeto para dar la mayor claridad posible, porque una cosa totalmente diferente será que ella nada más vaya a una tienda y le diga a alguien, oye, te compro algo. ¿Qué vas a comprar? O sea, Exacto. aunque yo diga, ¿sabes qué? Te doy 50,000 pesos, dame algo. O sea, no está determinado el No. contrato. Claro, a lo mejor en esa situación, si la persona, el vendedor luego viene y te da no sé, una televisión, ahora sí ya está determinado el objeto, ¿ok? Sí, de igual forma, por ejemplo, se puede ver un ejemplo igual que se puede ver sobre esto es de que Diego, te voy a vender mis carros. Ajá, ¿cuántos? Ajá, ¿Cuáles? exacto. ¿Cuáles? O sea, ¿qué modelo? ¿Sabes? Todos los coches, Exacto. O sea, de todos los 400 coches que tiene Ari. claro. Solo para mayor información, Ari no sabe manejar. Si es el Rolls Royce, el Lamborghini, nadie, o Exacto. sea, tienes que estar exactamente determinado, ¿ok? Exacto. Ahora, una cuestión adicional respecto al objeto es que si bien hemos dicho que tiene que ser algo real, esto no significa que no se puedan comprar objetos o bienes o derechos que a lo mejor en el presente aún no se hayan dado, pero que sabemos o presumimos que se van a dar en un futuro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es la compra de esperanza, ¿ok? ¿A qué Que te es, refieres con eso? con eso es como si yo dijera, ¿sabes qué? Voy a comprar un sembradío, ¿ok? Ok, ok. Todavía no se da y todavía técnicamente no sé, no tengo la certeza si se va a dar, o sea, sí, porque podría venir una plaga, podría venir mal clima, una sequía, etcétera, ¿no? Entonces, como yo no tengo la certeza de que justo ese sembradío va a florecer y me va a dar todos los frutos que yo quiero, se le denomina una compraventa de esperanza porque estoy esperando, tengo la esperanza de que sí se dé, pero sí se cumple con el objeto del contrato porque al fin y al cabo está determinado. ¿Ok? Ujú. Existe, es físicamente posible y es jurídicamente posible esa compraventa, solo que todavía no se da, No se da, ok. no se da el fruto. Y de hecho, esta cuestión está incluso prevista en el artículo 1826 del Código Civil Federal, el cual menciona que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Y por último, de los elementos de existencia se encuentra la solemnidad, que ahí a lo mejor le voy a traer más tarde respecto a los elementos de validez, que son otro tipo de elementos, porque va muy relacionado con uno específicamente. Pero al menos en términos generales, la solemnidad se trata de aquellos requisitos de forma especiales que le dan la razón de ser al contrato. Es decir, que sin ellos el contrato literalmente no puede existir. ¿Ok? Ok. Ese es un elemento de existencia no solo de los contratos de compraventa, sino de los contratos en general. Regresando al ejemplo, por ejemplo, del matrimonio, ¿ok? Ujú. Digamos que esta persona, ¿ok? Ya no quiere casarse con su prima. Se quiere casar con otra mujer, pero no cumple con los requisitos de solemnidad que establece la legislación respecto a qué tiene que ser o sea, ante un juez del registro civil, qué tiene Ok. que ser ante testigos, con todas las formalidades establecidas. Entonces, si no lo hace, si no simplemente digo, nos casamos. O incluso, si nada más se va por la vía, no sé, por la vía religiosa de que lo hace todo en una iglesia y todo, jurídicamente no existe ese contrato. Es por eso que cuando de repente, no sé si lo han visto en series o en películas o han escuchado algún caso, en donde cuando se dan cuenta de que no se siguieron estos requisitos de solemnidad en un contrato de matrimonio, no se dice que el matrimonio se nulificó o algo así, sino simplemente no existe. Es por eso que la persona no sale como divorciada ni nada, sino que sale como que nunca se casó, está soltera. ¿Ok? Lo mismo aplica para los testamentos, en el sentido de que tiene que ser ante un fedatario público, entre otras cosas. Exacto. Pero en sí la solemnidad se trata de aquellos elementos formales que le dan la razón de ser del contrato y que sin ellos el contrato no puede nacer. Ok. ¿Ok? Y ahora que ya sabemos acerca de estos elementos que hacen que existan el contrato tal cual, ahorita vienen otros, que estos provocan que este contrato sea válido. Y en caso de que los elementos de validez no estén dentro del contrato, este contrato puede ser anulado.
De primera instancia, entre estos elementos de validez se encuentra la capacidad de las partes. Esto generalmente significa, uno, ser mayor de edad, y dos, estar en pleno uso de tus facultades. Claro, hay excepciones para aquellos niñas, niños y adolescentes que están emancipados y quienes puedan actuar a través de un representante legal, ¿no? Pero aquí tengo una duda que quiero preguntarle a Diego, a ver si ha prestado atención. Ahora, en caso de que un niñito vaya a la tienda a comprar, no sé, las tortillas, ¿esa compraventa es válida? Pues si nos vamos a lo que es técnicamente correcto, según el mundo jurídico, pues en realidad pues un niño no tendría la capacidad necesaria para poder celebrar una compraventa por sí solo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues esta es una situación cotidiana, ¿ok? Ujú. Que de repente vas comiendo y te mandan por la Sí, coca y tienes claro. 10 años o algo así. Entonces, digo, a todos nos ha pasado y al fin y al cabo no se persigue jurídicamente este tipo de contratos porque es algo cotidiano, o sea, es algo muy común, obviamente no siempre van a poder estar los mayores de edad a la hora de que vayas a una tiendita y quieras comprar algo, pero bajo este supuesto de cotidianidad también se entiende que hay un consentimiento tácito de los mayores de edad o de los representantes del niño para que pueda llevar a cabo esta venta. Porque no se crean tampoco que por esta cuestión de la capacidad de las partes, luego un niño pueda robarse algo o que de repente, no sé, o sea, si va y se compra un chicle en el Oxxo o algo así, esa venta no surte efectos, entonces devuélveme el dinero, o sea, no es esa cuestión. Definitivamente no es así, sino simplemente por el tema de la cotidianidad de estas cuestiones, es que pues se celebran, entre comillas, esta clase de semicontratos, por así decirlo, aunque técnicamente no tienen validez, pero ustedes me entienden. Se Exacto. entiende que hay consentimiento de los mayores de edad. Exacto. Y hasta eso se puede ver reflejado en las compras en línea. De que un menor de edad fácilmente, si su papá le da permiso, puede comprar a través de su cuenta en Amazon algún juguete que quería o algún disco de alguna música. Se puede tener el consentimiento de su papá, decirle, va, puedes comprarlo, te doy mi tarjeta. Y ahora, algo que previamente había mencionado, que esto igual recae como parte de los elementos de existencia, es el consentimiento. Pero hablando del tema de validez, aquí es donde debe haber esta ausencia de vicios de consentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? El consentimiento que es libre y voluntario. Entonces, aquí es en donde la firma que llega a haber en un contrato no se debe haber afectado por factores externos que lleguen a cegar el consentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? En los vicios de consentimiento existen varios. Y el primero que les puedo explicar es acerca del error. ¿Y a qué me refiero? El error es cuando hay una creencia falsa en el objeto. Por ejemplo, si yo estoy creando un contrato de compraventa en donde yo, Ariadna, le voy a vender esta estatua original a Diego que fue hecha en Roma y que no sé qué, bueno, va, lo escribimos en el contrato. Pero resulta que esto era falso. Esto es de, no sé, de China. ¿Sabes? Entonces, ese es un error que se puso, que eso puede llegar a cegar el objeto principal. No sé si me estoy explicando. Pero ojo, relacionado al ejemplo que les acabo de dar, imagínense que en un inicio va, un error es que yo no sabía que esto era falso. Ok, va, ahí es donde se puede hablar como un vicio de error. Pero hay uno que se llama dolo, que esto es cuando yo sé desde un inicio que esto siempre fue falso. Entonces yo de manera dolosa escribí en el contrato que era original, lo cual afecta a la persona que lo está comprando. ¿Saben? Esa es esa diferencia de que yo por error humano, yo no sabía, yo según era original. Pero ahora yo sabiendo, estoy celebrando este contrato, ahí es cuando esta actitud y esta acción es algo doloso. Y por ejemplo, igual otro tema relacionado con el dolo es la mala fe. ¿A qué me refiero con esto? La mala fe se presenta cuando hay algún tipo de error en el contrato que no estaba establecido al momento de verificarlo. Así yo lo puedo poner. Por ejemplo, digamos que ya revisamos todo el contrato. Vimos que el precio de la estatua iba a quedar en 1,000 pesos. Va, perfecto. Estamos de acuerdo. Hay consentimiento. Pero en el momento de la firma, Diego no revisó bien, pero yo cambié los números. En vez de 1,000 pesos, son 10,000 pesos. Ahí es cuando hay mala fe, porque hubo un cambio en el precio sin tener el consentimiento de la otra persona. Entonces, al celebrar este contrato, hay este vicio, porque provoca que puede que en el futuro lleguen a nulificar este contrato. Entonces, o sea, estaríamos hablando que la mala fe podría tratarse más bien de una disimulación de un error existente en un contrato, pero haciéndolo justo con mala fe, o sea, de mala onda, como tú mencionas, de que pactamos un precio y yo aprovechándome
de que estabas distraída o algo así, hago como que, o sea, aumento un cero al precio pactado y lo disimulo de tal manera que tú no te des cuenta hasta que sea demasiado tarde. Exactamente. Ok, Y de ahí vienen los últimos dos vicios que son importantes, que uno afecta directamente al consentimiento, que es la violencia. Es cuando literal se emplea esta fuerza física, amenazas para que esta persona firme el contrato. Es decir, ¿sabes qué, Diego? Yo a golpes te estoy diciendo, fírmame que me vas a comprar esta estatua. Ahí es cuando ya rompes este consentimiento y se crea el vicio, lo cual puede nulificar el contrato. Y de ahí viene el último vicio, que es la lesión. Y es un ejemplo claro es Diego tiene una propiedad, pero ¿sabes qué? Él está desesperado por dinero, necesita dinero para pagar algo. Entonces ahí es donde yo vengo, Ariadna como compradora, yo sé más de temas de terrenos y del tema inmobiliario, entonces yo me aprovecho de la inexperiencia, de la ignorancia que él tenga sobre el tema de vender terrenos y yo lo compro para un precio extremadamente bajo a lo que normalmente es. Entonces es por eso en donde nosotros como abogados debemos de tener en cuenta esto y no aprovecharnos de las personas, porque aquí, como dije, es un vicio que al saber que existe se puede anular el contrato. exacto. Ahora, la única cuestión es que si bien existen estos vicios del consentimiento, lo que es más complicado es probarlo en Exacto. juicio, ¿ok? Porque al fin y al cabo existen, sí, tienen los efectos de nulificar un contrato, pero si no los puedes probar, pues pocos efectos van a tener. Entonces, Exacto. ahí es cuando entra la estrategia del abogado. Exactamente. Pero bueno, ahora siguiendo al último elemento de validez, esto es la forma, que era justo este elemento el que yo estaba relacionando mucho con el elemento de existencia, que es la solemnidad. Porque si bien he mencionado que la solemnidad se trata de aquellos requisitos formales que requiere el contrato para su nacimiento, porque le da una razón de ser, o al fin y al cabo es la razón de su existencia, como lo mencioné con los ejemplos del matrimonio y el testamento, la formalidad de los contratos como elemento de validez se trata de, si bien son elementos formales también, van más en el aspecto superficial y no en la razón de ser del contrato. Puede sonar un poco complicado, pero mejor lo explico de una manera más sencilla. Yes. Que bueno, veamos un ejemplo de esto. Ok, en primer lugar, para lo que son los bienes muebles e inmuebles, hay una diferencia respecto a la formalidad, toda vez que cuando se trata de bienes inmuebles, estos requieren de la formalidad de constar en escritura pública, es decir, ante un fedatario público, un notario, el cual tiene que justo redactar el contrato y tiene que constar una escritura que se va a registrar, etcétera. Entonces, acá hay una cuestión de forma que constituye este elemento de validez. Si bien el contrato existe toda vez que hay un consentimiento expreso de las partes de que Ari me quiere comprar, me quiere vender algún bien inmueble, una casa, un edificio, un hotel, y yo estoy poniendo mi consentimiento de que va, te voy a pagar el precio que tú me estás dando para poder comprar o adquirir la propiedad de este bien, no estamos cumpliendo con la formalidad que establece la ley, que es que sea una escritura pública. Pero la diferencia que hay entre los elementos de solemnidad y los elementos de validez respecto a la forma es que uno puede ser subsanable y el otro no. ¿A qué te refieres con Con eso? esto me refiero a que cuando carece de solemnidad el contrato, esto no puede ser subsanable, no puede ser salvado, ¿ok? Es lo mismo que yo digo, por ejemplo, de un matrimonio, o sea, de que en caso de que no se haya cumplido con estos requisitos especiales del ser del contrato respecto a que tiene que ser ante un juez de registro civil y otras cuestiones, no hay forma de decir, ay, vamos a revalidar el contrato de matrimonio para que pueda surtir efectos desde la fecha en donde originalmente nos casamos, ¿ok? Sino que la única opción que se tiene es hacer uno, ya cumpliendo con las formalidades establecidas, el cual no va a surtir efectos hasta el momento en donde se haga. Es decir, no va a ser retroactivo en el sentido de que no va a poder abarcar todo el tiempo perdido, ¿ok? Ahora, cuando se trata de un contrato de compraventa, como he mencionado, acá es salvable todavía. ¿Cómo? Mediante una acción pro forma, la cual pues ya permite dotar de la formalidad necesaria al contrato para que surta validez legal. Y aquí justo es donde aparece una diferencia radical que existe entre los elementos de existencia y los elementos de validez de los contratos, ¿ok? No solo de compraventa, sino de forma general, que es, como he mencionado, los elementos de existencia, los elementos de existencia, que es el consentimiento, objeto y la solemnidad. Si falta alguno de ellos, no se puede salvar el contrato. El contrato nunca existió
jurídicamente hablando, nunca existió. Ahora, cuando se trata de la ausencia de un elemento de validez, la nulidad que puede ocasionarse, en primer lugar, está condicionada a dos cuestiones. Uno, que la nulidad tiene que ser declarada por un juez. ¿Ok? El juez no puede simplemente las partes o una de las partes decir, ¿sabes qué? Me puse borracho y por ende yo tuve un vicio de consentimiento y por eso ya, nulo. No, no funciona así. Tiene que ir ante un juicio y un juez tiene que dictar en su sentencia que el contrato es nulo. La otra diferencia, la otra cuestión importante respecto a la nulidad de los contratos por falta de elementos de validez es que hay dos tipos de nulidad, que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿ok? Ok. La nulidad absoluta causa justo una nulidad que no puede ser salvada, ¿ok? No puede Es total. corregir, es total y no puede corregirse el error de esto. Un ejemplo es justo el siguiente elemento de validez que vamos a mencionar respecto al objeto lícito, que básicamente para no irme adelantando, en caso de que, digamos, yo le quiera vender a Ari, oye, ¿sabes qué? Te vendo inserte sustancia ilícita que no le gusta a YouTube por esta cantidad de dinero. Yo voy a Pues decir que no, porque no es legal. exacto, pero en primer lugar, aunque Ari dijera que sí, pues no va a surtir jamás validez este contrato y por ende es una nulidad absoluta porque esta inserte sustancia ilícita que no le gusta a YouTube. No es legal, no hay ninguna modificación que le pueda hacer al contrato para que pueda modificar o salvar esta nulidad toda vez que el objeto no es lícito. ¿Ok? Exacto. Esto nada más es un ejemplo. Ahora, para las cuestiones de la nulidad relativa, que es el segundo tipo de nulidad que ocasiona la ausencia de un elemento de validez, justo es que sí puede ser salvada. Y un ejemplo perfecto es cuando falta la forma, que es mediante la acción pro forma. ¿Ok? Exacto. Estas son dos cuestiones que son muy importantes tomar en cuenta respecto a los elementos de existencia y los elementos de validez. Pero igual, algo que me gustaría agregar en el tema de la forma como elemento de validez es que cuando se está hablando de un bien inmueble, que como dijimos es una casa, algo que literal físicamente tú no lo puedes mover de su lugar, cuando se está hablando de aquel, como mencionó Diego hace ratito, es que para la ley nos dice que tiene que ser ante notario público. Entonces nosotros, al no hacer la escritura pública, como habían mencionado, esta no va a tener efectos contra terceros. ¿Y a qué me refiero? Es cuando, por ejemplo, si yo hago una compra-venta privada de mi casa a Diego, de que él me pagó tanto, todo perfecto, el hecho de no estar ante notario público y escritura pública y que no esté registrado en el registro público de propiedad puede causar fraude. Es decir, yo Ariadna, como la persona que lo vende, se lo puedo vender a 5 personas y todas aquellas van a estar afectadas porque el contrato que celebramos con cada parte no tiene efectos. Entonces, digamos que Diego, el nuestro, él vio que era una compraventa privada, pero dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir ante notario público. El hecho de que Diego lo haya hecho escritura pública y los demás no, le va a dar un beneficio a comparación de los demás. ¿Y esto qué va a suceder? Que yo como vendedora, obviamente voy a tener responsabilidad ante todo el fraude que yo causé, pero Diego va a tener ese beneficio de tener la propiedad, ya que él lo hizo con el tema de la forma, que hizo válido su contrato. Pero nada más respecto a esta cuestión de la protocolización, porque así se le dice cuando ya es en escritura pública, de la compraventa de inmuebles para que tenga efectos contra terceros, justo ahí no quiero que se confundan, porque para aquellos estudiantes que apenas estén empezando la carrera o algo así, podrían pensar, oye, ¿y qué pasó con este principio del derecho respecto a primero en tiempo, primero en derecho? Ujú. Aquí la cuestión es que justo el que haya sido protocolizado ya por una persona, independientemente de que haya sido en una fecha posterior a la suscripción de un contrato que no haya cumplido con la forma, por así decirlo, sabe que en una hoja de papel se hizo un contrato privado, pues al haber sido ante notario público le da la fecha cierta, ¿ok? Y al darle fecha cierta ya se tiene certeza jurídica de la fecha en la cual se suscribió este contrato, aparte de que se cumple con las formalidades que establece la ley. ¿Por qué lo digo? Porque también puede existir la situación, como ha mencionado Ari, que como la suscripción de un contrato privado respecto a la compraventa de un inmueble no tiene efectos contra terceros, es porque es fácilmente modificable. O sea, a mí nada me podría obstaculizar yo suscribir un contrato privado según en una fecha anterior, pero en realidad la hice en una fecha después de la elaboración de la escritura pública que se hizo respecto a la compraventa del mismo Exacto. inmueble, pero nada más a mi contrato privado le pongo una fecha anterior y ya. Ujú. ¿Ok? Justo para evitar esta clase de situaciones y fraudes es que se establece esta cuestión de validez, que Exacto, es y la forma. entonces tengan muchísimo cuidado al momento de firmar este tipo de compraventas, porque es algo esencial que puede costarles muy caro. Exacto. De hecho, sería muy bueno hacer un capítulo de
Fedatarios públicos de notario. Así que si quieren uno, Ojito, ojito, pónganlo en los próximamente. comentarios porque estaría bueno. Y siguiendo en el tema de los elementos de validez, algo que anteriormente se había mencionado es que para que un contrato sea válido, el objeto debe ser lícito. Es decir, no podemos vender. Inserte sustancia ilícita que no le gusta a YouTube. Y aquel objeto que es básicamente la cosa que se va a vender en este caso, uno, el vendedor se obliga a darlo y el comprador a pagar ese precio, ¿cierto? Y para recapitular, el contrato, si desde un inicio tiene un objeto ilícito, será plenamente nulo. No va a haber forma de recuperar o subsanar aquello. Ahora, relacionado con la licitud del objeto, es decir, que el objeto sea legal, también va respecto a al motivo. El motivo o fin del contrato tiene que ser legal también, Claro. ¿ok? Por ejemplo, si yo celebro una compraventa, pero con motivos de fraude. Por ejemplo, en caso de que Ari tuviera una deuda frente a un banco o algún otro acreedor, y justo antes de que la demanden o antes de que le notifiquen la demanda, Ari decide insolventarse. ¿Qué significa insolventarse? Vender todos sus bienes, para justo ya no contar con ningún patrimonio suyo y que no le puedan embargar. Esto, al fin y al cabo, es un tipo de fraude. Está defraudando al acreedor a su legítimo derecho para poder obtener la devolución del dinero que le prestó, más los Exacto. intereses. Entonces, como el motivo de esta compraventa es ilícita porque es fraude, entonces no puede surtir efectos legales por esta cuestión. Igual lo mismo podría ir en caso de que, no sé, yo contrate a un... ¿Cómo podría decirlo para que YouTube no se Una enoje? persona que no haga cosas buenas a otras personas. Una persona que no le haga cosas... Cosas malas a otra persona. Si yo contrato una persona que va a desvivir a otra persona, por ejemplo, Sí, que va a hacer cosas malas a otra exacto, persona. pues también tiene un fin ilícito, ¿ok? Exactamente. Obviamente es ilícito desvivir gente, entonces Exacto. no puede surtir validez legal este contrato de compraventa. En este caso sería contratación de servicios, pero va lo mismo para este ejemplo. Exacto. Y ahora, ya que sabemos todo lo que necesita tener un contrato para ser válido, aquí es cuando ustedes, futuros abogados, deben hacer su checklist de que esto obligatoriamente debemos verificar en cada contrato que leamos para que nuestros clientes estén a salvo, uno, de fraudes, dos, para checar los vicios, si hay algún tipo de vicio de consentimiento. Hay que estar súper pendientes de eso. Entonces, nuestro consejo para este momento, hagan su checklist de que qué debo de revisar en el contrato. En general, cualquier tipo de contrato, todo eso que les mencionamos anteriormente, vale en eso. Pero bueno, ya que dejamos eso a un lado, empecemos con lo obvio, que es al momento de redactar un contrato de compraventa, ¿qué son lo que sí o sí no puede faltar en aquel? Una de las principales cosas que a nosotros ver un contrato de compraventa, imaginémoslo, lo tenemos enfrente a nosotros. ¿Qué vamos a ver? Primero que nada vamos a ver un proemio, en donde nos va a dar la primera indicación de qué tipo de contrato estamos celebrando, que en este caso va a salir en el inicio, contrato de compraventa, te va a decir celebrado por tal persona, que se le denominará como compradora o vendedora, y la otra parte que se denominará como tal, tal, tal. Y el final del premio nos va a decir una palabra clave que nos va a llevar a la primera de las cosas importantísimas que debemos checar en el contrato, que es al tenor de las siguientes declaraciones. Las declaraciones aquí básicamente son aquellas en donde nos presentamos tanto como vendedor, comprador, qué estamos poniendo, qué estamos vendiendo dentro del contrato. Y algo que debemos checar en este tipo de declaraciones es que seamos muy específicos, porque de verdad que eso nos puede ayudar a uno, a protegernos y dos, verificar que las personas que están celebrando en este contrato tengan la capacidad para celebrar aquel, ¿no? Por ejemplo, la de identificación de las partes. Aquí es cuando yo, Ariadna, si soy la que va a vender, tengo que escribir mi nombre completo, mi domicilio, mi CURP, mi RFC, todo lo relativo a mí y cómo me identifico. Ahora, si yo fuera una persona moral, ahí es donde tengo que especificar qué empresa soy, quién es mi representante legal y ahora en dónde se encuentran mis facultades, es decir, en un acta constitutiva, en un poder, se me otorgaron poderes generales, X cosa que próximamente igual podemos hablar sobre el tema de poderes. Ujú. Pero de igual forma tengo que establecer en qué instrumento me dieron dichos poderes.
Por ejemplo, si yo sé que fue en el acta constitutiva de una empresa, que básicamente es el acta de nacimiento de aquella, tengo que decir, bueno, en el acta constitutiva que se celebró tal fecha ante este notario público o corredor, en sí especificarlo. Pero ojo, aquí es donde nosotros como estudiantes no nos debemos quedar con solo lo que estamos leyendo. Debemos investigar. ¿Acaso la persona que está en la parte de declaraciones como representante legal tiene las facultades? Ahí es donde nosotros entramos a SIGER, checamos de que, bueno, ponemos el nombre de la persona moral, checamos si está dentro de los accionistas o tiene aquel poder que mencionó. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, va, él tiene la capacidad y lo pone como check. Capacidad lista, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de verdad que tengan su checklist porque se va a salvar de muchos errores y de muchos vicios que se puedan encontrar, ¿no? Luego de esta declaración se viene el objeto de la venta, es decir, de forma detallada qué se está celebrando aquí, el por qué estamos, qué estoy comprando, qué me está vendiendo Diego en su caso. Y aquí es donde, por ejemplo, si se está hablando de una casa, de primera instancia tienes que poner los antecedentes de que si yo tengo la escritura, cuál es el número de escritura, ante qué notario. En general tenemos que ser muy específicos tanto de sus antecedentes hasta de forma de cómo llegó a mis manos dicha propiedad. Y en caso de que sean cotitulares, es decir, dos personas sean dueños de una misma cosa, también hay que especificarlo. Todo eso se tiene que especificar teniendo en cuenta que las partes que se encuentran dentro tengan el consentimiento. Ahora, si se está hablando de un coche, tenemos que especificar el número de placas, el modelo, el color, si tiene algún tipo de daño, es decir, la puerta trasera rechina al abrirse. Ese tipo de cosas de verdad que les puede salvar al momento de que alguien de forma futura les quiera reclamar de que, oye, tú no me dijiste que la puerta de atrás rechina y tú, no, en el contrato específicamente lo establece y ahí es donde calladitos se van a quedar. Pero básicamente, aparte de identificar el objeto claro de forma detallada, también se debe declarar que soy la legítima dueña de dicho bien. Exacto. Y ahora, la siguiente cláusula que tiene que incluirse en el contrato es respecto al precio, porque recordemos que al fin y al cabo el objetivo principal de un contrato de compraventa es transferir la propiedad de algo a cambio de un precio cierto, ¿ok? Y justo al momento de que vayas a detallar el precio de la cosa, es muy importante que seas bastante detallado, no solo con el precio, sino que aparte las modalidades de pago, cómo pagarás si será una sola exhibición, pero lo más importante es que se tienen que cumplir con tres cuestiones a la hora de detallar el precio en esta cláusula. En primer lugar es que el precio tiene que ser en dinero, ¿ok? Porque como hemos mencionado, una compra-venta, a diferencia de lo que es una permuta, es cuando se intercambia un bien por dinero. Y de hecho, esta es una cuestión que puede, si bien sonar muy sencilla, de repente ocasionó cierta controversia al momento de que tuvieron bastante auge las criptomonedas. Toda vez que muchas personas pensaban que, ok, técnicamente, por ejemplo, si yo quiero comprar una pizza con mi Bitcoin, que ya sabemos que es una mala idea, pero en ese entonces, cuando se quería comprar una pizza con una Bitcoin, se le planteaba denominar justo como una compra-venta, pero en realidad se trata de una permuta, porque estrictamente tiene que ser en dinero esta cuestión, ¿ok? Y de hecho esta cuestión incluso se encuentra en el artículo 2248 cuando especifica que el precio pactado tiene que ser en dinero. Exactamente. Bastante sencillo. Respecto a la segunda característica de esta cláusula del precio es que el dinero que se va a dar pues tiene que ser real y tiene que ser verdadero. ¿A qué me refiero con esto? Que no se lleven a cabo operaciones simuladas en el sentido de que yo le diga a Ari, oye, ¿sabes qué? Te vendo esta casa por 1 millón de pesos, ¿va? Okay, Que así lo perfecto. pactemos en un contrato, todo, pero que en realidad Ari no pagó nada. ¿Ok? En ese caso, pues no estamos hablando de un contrato de compraventa, estamos hablando de un contrato de donación. Exacto. Y cuidar este aspecto no solo te da seguridad respecto a la validez del contrato, sino también te da seguridad fiscal. Porque ahora hablando, digo, no solo aplica para inmuebles, sino para todo tipo de bienes, pero hablando específicamente de bienes inmuebles, en caso de que, no sé, quiera justo venderle, de nuevo el mismo caso, le quiera vender una casa a Ari por 1 millón de pesos, pero en realidad Ari pagó más, ¿ok? Esto también está incumpliendo con esta característica del precio que tiene que contar esta cláusula, porque al fin y al cabo estamos mintiendo respecto a la cantidad de dinero que está obteniendo, Eso sí. ¿ok? Que bueno, luego si se descubre, luego tendría implicaciones fiscales bastante fuertes y luego puede generar una deuda incluso, pero eso es otro tema. Pero bueno, ahora ya cubierto lo que es que el precio sea verdadero para que pueda cumplirse con, en primer lugar, el supuesto de un contrato de compra-venta y también con la validez jurídica con la que debe de contar, se tiene la tercera característica de esta cláusula, que es
que el precio sea determinado, que sea claro. O sea, como de decir de que claramente te voy a dar 1,000 pesos, Exacto. pero O sea, en el sentido de que tiene que determinarse claramente cuánto se va a dar. Y para esto no solo funciona el poner la cantidad en número, sino también tienes que poner la cantidad en letra. es ¿Ok? decir, no puedo decir de que, ahí luego vemos cuánto cuesta. ¿Lo puedo escribir en el contrato? No, no se puede hacer así. Si estás pactando un contrato escrito, es muy importante que tanto pongas el precio determinado ya de una vez cuánto vas a cobrar y lo que da más seguridad es que también esté escrito en letra. Toda vez que en caso de que haya un error de dedo y en lugar de poner 10,000 pesos puse 100,000 pesos o puse 1,000 pesos, el tenerlo ya en letra te da esa doble seguridad porque al fin y al cabo la ley establece que lo que surte mayor validez es lo escrito en letras y no en números. Y respecto a la claridad del precio, no solo implica también el precio en su totalidad, sino también la forma en la cual se va a estar pagando una compra-venta. O sea, te lo va a dar todo en un solo monto, te lo va a dar va a ser a plazos. Todo especificarlo en el contrato. Exacto, o sea, te lo va a hacer a bonos parciales y en caso de que sea bonos parciales, ¿cómo va a ser? Va a ser en efectivo, en tarjeta, y si es en tarjeta, ¿qué tarjeta? Transferencia, cheque, o sea, todas esas cuestiones circunstanciales que pueden englobar todo lo que es el pago de la totalidad del precio, se tienen que poner en esa cláusula, Exacto. porque solo de esa manera vas a poder darle mayor seguridad tanto a tu cliente en caso de que sea el vendedor, como también a tu cliente en caso de que sea el comprador. Y de ahí viene una de las cláusulas que a veces se nos puede olvidar establecer, pero es vital, que es la transmisión de la propiedad y entrega del bien. Hablando de temas de inmuebles, ¿cómo se puede ver la transmisión de la propiedad? Uno, como es ante notario, es al momento de la inscripción y al momento de que se haga la escritura, ¿no? Que se establece quién va a ser el nuevo dueño. Pero es súper importante establecer dentro del contrato, hablando de bienes inmuebles, que como dijimos son los que no puedes mover, pero también están los muebles, que es aquellos que físicamente sí lo puedes mover, como es un coche, como es esta escultura, etcétera. Aquí es donde se debe establecer cuándo lo debes entregar, es decir, como especificó Diego hace ratito de que va, si son en tema de pago diferido, te lo voy a entregar al momento que me des el último pago o en el primero. Todo eso se debe especificar. Asimismo, tanto cuándo y en dónde. Porque no me puedes decir, bueno, el sábado, ok, va sábado, ¿en dónde? Ok, o sea, no tienes que especificar horas si puedes, o sea, pero lugar más que nada es vital. Y ante todo, sobre esta cláusula es súper importante, como digo, que no se les olvide, porque puede ser algo que pueda causar controversias en caso de que no se establezca. Y ahora, respecto a lo que menciona Ari, sobre pactar también el momento en el cual vas a transmitir tanto la propiedad como la posesión del bien, en el caso de que sean compraventa a plazos, la verdad lo más común y lo más recomendable es que lo pactes que sea cuando se dé el último pago. ¿Por Ujú. qué? Porque luego hay otras situaciones en donde va, ok, me das el primer pago y yo ya te doy la posesión de la casa o te doy la posesión del coche o lo que sea. Y ya tú después me vas pagando. Exacto. La cosa es que, digamos, en el caso de que sea un bien inmueble, es una casa, en caso de que te deje de cumplir, para sacarlo va a ser todo un problema, vas a tener que irte a juicio y vas Exacto. a perder Y tiempo dinero. y dinero. Entonces, lo mejor es no pactes que vas a transmitir incluso la posesión del bien hasta después de que te termine de pagar. Es lo Exactamente. más recomendable. Ahora, la siguiente cláusula que es de suma importante poner, Demasiado de importante. verdad, es Demasiado. respecto a los gastos e impuestos que se van a ocasionar derivados de esta operación de compra-venta. Porque como Exactamente. probablemente sabrán ustedes, hay impuestos que todos los mexicanos estamos obligados a pagar. Definitivamente. Entonces, Yo crecí con la creencia de, bueno, con que junte mis 10,000 pesos para mi casa, ya con eso es suficiente. No, tienes no. que pagar impuestos aparte de ese precio. Y en primer lugar, no hay casas de 10,000 No, pesos. ojalá. Ojalá. entonces, tanto un bien mueble, un bien inmueble, lo que sea, tienes que pactar esto. Porque claro, dependiendo del tipo de bien que se está transmitiendo, va a generar pues una distinta cantidad de gastos. Incluso a lo mejor no gaste tanto, no genere tantos gastos, pero sí podría generar impuestos. ¿Por Exacto. qué lo digo? Porque pues, por ejemplo, existe el impuesto sobre la renta, que como se menciona, grava la rentabilidad y el ingreso que se obtiene de una operación. Y en este caso, pues el vendedor está recibiendo un ingreso por la venta, Entonces entonces yo lo tengo que pagar. este ingreso, o sea, en caso de que se hace la vendedora pues va a tener que pagar impuestos por ese ingreso que está recibiendo. Y también, dependiendo de lo que se esté vendiendo y lo que se esté comprando, también puede generar IVA.
¿ok? Entonces también el comprador es el responsable de pagar también ese IVA que se le va a trasladar al vendedor, el cual lo tiene que enterar al SAT y es toda una cuestión que necesita también pues hacerse notar en el contrato, especialmente si estamos hablando de bienes inmuebles, Sí, porque como he mencionado, para esta clase de operaciones con este tipo de bienes se requiere de una formalidad bastante estricta, pero también aplica cuando se trata de otros bienes, digo, no está de más, la verdad. exactamente. Que de hecho, para no aburrirlos y llenarlos de más información, lo que vamos a hacer es que con respecto a esta cláusula de gastos impuestos, se puede hacer un capítulo por sí solo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, se viene un capítulo de esto, esténse mucho atentos, pero al menos de forma general a esto se refiere. Nada más pactar cómo se van a pagar estos impuestos, quién los va a pagar y cuáles son los impuestos que se van a ocasionar por esto. Exactamente. Y finalmente vamos a una de las últimas cláusulas que sí o sí debe tener el contrato de compraventa y más que nada cuando se está hablando de una casa, un bien inmueble, es el tema de las cláusulas de saneamiento y evicción. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se está hablando del saneamiento, esta es la garantía del vendedor que te asegura que tú eres el dueño y que uno, que nadie más lo es y dos, que nadie te lo va a quitar legalmente después de ti, porque ya que tú tengas la propiedad, allá tú haces lo que quieras, ¿no? Exacto. Y en caso de que alguien lo llegara a intentar, de que, por ejemplo, viene un tercero a quitarle su casa a Diego, ahí es donde yo tengo que responder. Entonces, esto tanto es garantía para la persona que compra de que, oye, ¿sabes qué? No me estás haciendo algún tipo de fraude. Y de ahí está el saneamiento por vicios ocultos. Aquellos que se lleguen a presentar que el vendedor sabía de mala fe, lo hizo por dolo o hasta por simple error, ¿no? Esto protege al comprador. En caso, por ejemplo, que Diego me compró mi coche, yo le dije que está en perfectas condiciones, ¿sabes qué? Todo nuevecito, yo fui la única dueña, pero resulta que, oye, ¿sabes qué? La puerta de atrás se rompió, está toda frágil o X cosa, y nunca se estableció en el contrato. Aquí es cuando yo debo responder como vendedora de que esto no se establecía y Diego se protege como comprador, como había mencionado. Es decir, el vendedor tiene que responder por ese vicio Exactamente. oculto que no se había manifestado para la Exactamente. compraventa. Exactamente. Aunque fuera por error o por mala fe. Exacto. Cualquier tipo de cosas, el vendedor responde. Al fin y al cabo es una garantía para el comprador. Exactamente. Y finalmente se encuentra el tema de la jurisdicción. Esto lo quiero especificar antes de hablar de una cláusula esencial que ahorita vamos a mencionar. Pero en la jurisdicción, ¿qué significa? Básicamente los tribunales que tienen la competencia para resolver cualquier tipo de caso que se llegue a ver. Es decir, digamos que pactamos que él me iba a comprar la estatua, va, pero al final, ¿sabes qué? No me pagó, no esto, entonces para que sea de forma ordenada, aunque claro, siempre va a estar el respaldo de ir a los tribunales competentes, no sé, de la ciudad de Mérida, va perfecto. Pero una cosa que sugiero que es importante porque ambas partes van a restar un poquito de dinero de lo que planeaban gastar en juicio, X cosa, son los mecanismos de soluciones alternas. Y esto puede ser mediante una mediación privada, pública, ya que se encuentran esos mecanismos que previenen a que tú vayas a juicio y así la persona, tanto compradora como vendedora, vamos a tener dos respaldos, de que primero vamos a mediación o algún mecanismo alternativo y de ahí, en caso de que no lleguemos a ninguna solución, ahí es donde se encuentran los tribunales. Y eso que se refiere a los tribunales de donde se celebre en este caso la compraventa, ya que no voy a ser que va, lo celebramos aquí en Mérida, pero uy, Diego se fue a vivir a Ciudad de México, no porque él se vivió ahí, yo tengo que viajar e irme a pelear ahí. Es como, no, se celebra aquí, aquí lo resolvemos. Básicamente es esa cláusula, ¿no? Eso se pacta al momento de firmar el contrato, justo a qué jurisdicción te vas a someter. Exactamente. Es arribita de las firmas. Tú pones de que la jurisdicción, tal, y tú pones todo eso. Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales de la De tal, ciudad de tal. Mérida, y justo como mencionar, y pues primero someterse a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Exactamente. Y ahora, ya he explicado esta estructura de forma un poco general, pero Sí, esperemos claro. que clara, de los contratos de compraventa, ¿tendrán alguna vigencia? ¿O cómo funciona este tema de por cuánto tiempo pueden surtir efectos estos contratos? La verdad es que es una muy buena pregunta. Cuando se está hablando de un contrato en específico, aquí es donde nosotros debemos establecer cuándo inicia y cuándo va a terminar, ya que en ese periodo de tiempo es donde va a surtir efectos legales y va a ser válido tanto para él como para mí, aquellas obligaciones y también derechos, ¿no? Entonces,
Entonces, hablando en el contexto de un contrato de compraventa respecto a la vigencia, no se podría decir que después de cierto tiempo va a dejar de surtir efectos legales, porque el decir eso implicaría que, bueno, termina este tiempo, bueno, ya dejó de surtir efectos y entonces la propiedad del bien regresa al vendedor y yo le Ah, tengo que sí. regresar el dinero. No es eso, sino más bien lo que se puede pactar es un periodo de garantía para el comprador en caso de que justo haya algún problema, no le gustó el color, que quiere otra cosa, que normalmente es lo que se maneja, por ejemplo, en las tiendas departamentales, Exacto, en otras cuestiones así, ¿ok? Pero lo que se refiere a la vigencia de los efectos jurídicos que pueda ocasionar un contrato, pues siempre van a causar efectos. exacto, Tú al fin y al cabo ya te vuelves el propietario permanente y lo que también se puede pactar es una temporalidad del cumplimiento de pago, que como he mencionado, pues establecer que se va a pagar a plazos y que después de cierto tiempo que haya pasado y no se haya cumplido con la totalidad del precio pactado, entonces ya hay una multa o hay un castigo, una sanción para el comprador o en caso de que el vendedor no quiera entregar la cosa. O sea, esa es la clase de temporalidad pactable en esta clase de contratos. No tanto el tema de cuándo va a dejar de surtir efectos, porque si no, pues, ¿para qué estoy suscribiendo un contrato de exacto, compraventa, no? Si exacto. va a perder efectos luego. Y bueno, para ya terminar con este increíble capítulo, creemos que es importante y es clave que ustedes se informen, que ustedes investiguen qué dice la ley de su estado respecto de temas de contrato de compraventa, ya que es importante que ustedes no tengan el miedo de poder celebrar este tipo de contratos. Para eso estamos nosotros aquí para ayudarlos y más que nada para futuros abogados es que no se confíen, siempre investiguen si la persona que está escrita dentro de las declaraciones, ustedes creen que, ¿sabes qué? No le encuentro en Siger, no veo que tenga personalidad o capacidad legal para celebrarlo. Ustedes ahí dicen no. Ahí es donde ustedes mismos se van a poder ayudar con las herramientas que nos está dando tanto el Estado como ustedes mismos al investigar y al informarse. Confíen en que si tienen un checklist de todo lo que debe de sí o sí tener un contrato, les va a dar una guía para que el trabajo que ustedes hagan sea correcto. Y es importante que recuerden que un contrato bien hecho va a ser su mejor seguro. Y cuando se esté tratando de un bien inmueble, vayan ante un notario público, por favor, que de verdad que va a ser una garantía de seguridad y que todo sea legalmente y que tenga efectos contra terceros. Exacto. Entonces digo, para ya terminar este capítulo, me gustaría que tú nos digas cuál es la frase motivacional para que tanto yo como la audiencia pueda sentirse inspirados luego de terminar este gran capítulo. Pues la frase motivacional del día justo viene de un inventor, un empresario bastante Correcto. conocido, quien patentó por primera vez el teléfono, Exacto. si no estoy mal, que se llama Alexander Graham Bell, Ok. quien dijo en su abundante sabiduría, la preparación es la clave del éxito. Y no hay frase más cierta que esta. De verdad que sí. No Exacto. importa que nosotros hagamos 100% todos los días algo increíble. Lo que importa es la consistencia, la preparación que estamos haciendo behind the scenes. Todo eso va a aportar a que nosotros mismos nos demos el futuro que queremos. Exacto. Solo hay que ponerle esfuerzo. Sí, Claro. justo. Siempre seguir adelante. No importa qué tan difícil pueda ser la tarea, pero lo importante es prepararnos. Exactamente. Y bueno, eso sería todo de nuestra Y parte. muchas gracias por quedarse aquí con nosotros en este nuevo y bonito episodio de este podcast que nos emociona tanto. La verdad es que agradecemos mucho su tiempo y esperemos que tengan un buen día, noche, mañana. Y también su tolerancia hacia nosotros de que no hemos cumplido tanto con la temporalidad de los episodios, pero Nos estamos esforzando. estamos esforzándonos. Por favor, ténganos paciencia. Pero Se vienen cositas. Pero sí, amigos. muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.